Eso ya lo sabemos. Ahí está, ahora sí. Esto es Hudson. Otra vez usted por acá. Qué lindo recibirte, Ariel Sánchez. Muy tempranamente. Muy tempranamente. Pero te estás poniendo en regla porque te acordás que vos metiste una faltita. Es verdad. Sí, y dio la casualidad, le hizo un reclamín, ¿viste? Si no, no sería yo. Le hice un reclamín y le digo, ¿qué cuando loco? No estaba Fue Dani, cuando no estaba Dani. Casualidad. ¿Qué onda? Le dije, conmigo. Y lo agarrinconé. Mentira. Y por Pero eso tuve argumentos para todo. Sí, Muy no, pobre. bien. ¿Y me da una lástima ahora? Pobrecito. Lo obligué a venir. Sí. Ariel Sánchez, bienvenido con su columna de masculinidades. ¿Qué nos has traído para el día de hoy? ¿Qué nos has traído para hoy? Bien, hoy vine para contarles una campaña que lanzó el Ministerio de Salud. Okay. Muy interesante y que articula muy bien con lo que venimos trabajando desde la dirección. Y sobre todo, digo, es más como hoy informativa, contar las campañas. Quizás algún día, muy probablemente, venga con alguna de las compañeras que fueron ideando esta campaña, que trabajan ahí directamente, que tienen a su cargo en salud, digamos, pensar lo que es las políticas de género dentro de salud. Pero bueno, quería por lo menos contarles esta campaña porque es un tema que venimos hablando y nada, me parecía súper interesante y me puse muy contento cuando salió, si bien ya lo sabía de antes que saliera, porque nos fueron preguntando algunas cositas a la dirección, fuimos colaborando con algo de información y pensándola, y en definitiva está articulada porque es parte del trabajo que venimos haciendo entre el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Salud, y específicamente en este caso entre la dirección que tengo a cargo de promoción de masculinidades para la igualdad, con ahí las direcciones, como es la Dirección de Equidad de Género en Salud, que está a cargo de Carlota Ramírez en el Ministerio de Salud, y con las compañeras también de Salud Sexual, que está ahí Gisela, que venimos trabajando bastante. Es más, quizás en la próxima vez que venga también voy a venir a hablar de salud, porque estamos muy cercanos a la semana de la vasectomía y todas las actividades que se van a hacer acá. El Vasectomy Day, que se van a hacer acá en La Plata. Así que vamos a hacer 2 seguiditas de salud, me encanta, seguramente. Me encanta. Lo de hoy es una campaña que empieza siendo una campaña, en realidad es un sitio informativo, sobre todo, que es Varones que se cuidan, ¿no? Que lanzó el Ministerio de Salud, ahí con una información en redes, pero también con un sitio con un montón de información para varones o de diferentes áreas, dimensiones de la salud física y emocional a tener en cuenta, es decir, y del cuidado, no solo de sí mismo, sino del cuidado de las otras personas, ¿no? Y esto, es algo, ¿para qué se hace puntualmente? Quienes vienen escuchando este espacio, quienes vienen trabajando masculinidad, quienes vienen trabajando con varones, entienden perfectamente por qué hacer algo específico desde salud destinado a varones, o por qué hablarles específicamente, pero por las dudas, vamos a hablarlo más en general. Los varones son los grandes ausentes en los cuidados, cuidado de sí mismo y cuidado de las otras personas, que está como plenamente relacionado, ¿no? El autocuidado del cuidado de las otras personas, y empezar a pensar campañas que los convoquen, los interpelen, implica pensar políticas específicas, que es un poco eso, es como entendemos las políticas públicas. Yo hace creo que algunos encuentros aquí atrás hablé de una diferencia entre cómo se entienden las políticas públicas que tienen enfoque de masculinidades o en clave de género que les hablan a los varones, y cómo se han entendido históricamente las políticas públicas que tienen como al centro al hombre, porque muchas veces se dice eso, ¿no? Cuando pensás política destinada a varones pero siempre fueron los destinatarios de las políticas, son el centro de la política, la economía, de lo público, y acá como hay un cambio, un cambio de mirada, es pensar a los varones en clave de género, no es pensar al hombre en clave como universal. Totalmente. Entonces, convocarlos en clave de género, que es, inclusive la semana pasada cuando hablamos de los dobles femicidios y esto que un poco nos enfrentaba al discurso que convoca a los varones en clave masculina, pero en clave de guerra contra las mujeres, la diversidad sexual. Nosotros también convocamos en clave de género a los varones, pero en clave de género pensando en los cuidados y el encuentro con las otras personas. Y esta campaña tiene un poco ese objetivo. Si uno entra, la pueden buscan en Google varones que se cuidan y van a ingresar a un sitio del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires directamente, con diferentes tipos de informaciones, con informaciones generales
generales, de hábitos generales para reducir el riesgo. Que ahí vemos que aparecen algunos hábitos, si quieren se los voy a ir leyendo. Dale. Dice, hacer actividad física de manera regular, tener momentos de descanso y dormir las horas necesarias, reducir consumo de tabaco, alcohol, sustancias, usar preservativos siempre y en cada práctica sexual, respetar las medidas de seguridad en la vía pública y en el hogar, estar atento a cambios del cuerpo, sobre todo de la zona genital, llevar un consumo digital consciente y responsable. Ya desde ahí tenemos dos cosas, digamos. Uno es, tiene en cuenta, digamos, ciertas cosas donde los varones no suelen registrar, que es inclusive en el ejercicio que aparece, ahí aparece específicamente en pantalla una de las aritas que es la vinculada a violencia, pero pueden ir encontrando, digamos, toda la dimensión de salud mental, el tema de cuidado de la vida cotidiana, de cáncer, enfermedades no transmisibles, salud sexual, cuidado de la familia y del hogar y relaciones sin violencia. Es decir, primero pensar el cuidado y a la salud integralmente. Porque si uno ingresa por todas las dimensiones, aparece todo ahí. La relación con las otras personas, de cuidado, y la relación con uno mismo. Y después aparece por diferentes áreas que son parte del Ministerio de Salud y que generalmente quizás no las pensamos en términos de género o en términos de varones, ¿no? Por ejemplo, dice enfermedades no transmisibles, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué cómo pensarlas, no? Y ahí aparece quienes trabajan con enfermedades no transmisibles, sobre todo cuestiones más vinculadas a enfermedades cardiovasculares o diabetes, que muchas veces están condicionadas, si bien pueden ser, pueden tener algo que ver con herencia, esa enfermedad, genéticas, claro, tan vinculadas, digamos, el desarrollo, el transcurrir por esas enfermedades, está vinculado a las condiciones de vida. Y muchas veces el modo de cómo influyen los mandatos de masculinidad, los modos de vida, modos de vida más riesgosos, de no preocupación por ciertos consumos, no control de o de la presión o de registro de qué estoy sintiendo, malestares, hace que se profundicen esas enfermedades. O después cuidados también en la vida cotidiana, habla de cuidados también en el tema del tránsito, cómo me vinculo con las otras personas, o cuidado en la familia, el cuidado de las otras personas, acompañamientos a hijos e hijas, por ejemplo con lo que ocurre con el programa Cunita también de salud, ¿no? Y la incorporación de una mirada hacia los padres del programa Cunita, que ahí lo trabajamos en conjunto con la dirección y quienes coordinan el programa Cunita, cómo acompañar a una persona también que acaba de parir, digamos, qué cuidados son necesarios, un montón de cuestiones que hacen en la salud integral, salud sexual, no solo vasectomía, sino los registros necesarios, el uso del preservativo, pero también hacerse controles, no esto que decíamos al principio, estar atento a ciertos cambios, sobre todo en la zona genital, que los varones muy pocas veces suelen tener atención a eso, ¿no? Registrarse, palparse. No registro del cuerpo muchas veces. Porque aparte, desde lo interesante de esto, me parece, es que desde el Estado se esté pensando esto, es superar un obstáculo que muchas veces tenemos de las instituciones del Estado. El Estado y las instituciones son los que tienen cierta ceguera de género con respecto a los varones. Entonces no están, y los pensamos, bueno, son descuidados, pero no generamos las medidas necesarias para atraerlos e interpelarlos. Esto es un inicio. Esto después se territorializa, ¿no? Se piensa con campañas específicas con cada uno de los temas, pero en principio ya es una gran noticia, y eso lo charlábamos con las compañeras del Ministerio de Salud y con algo que nosotros venimos insistiendo desde que se creó la dirección. Nuestro trabajo más importante desde la dirección no es tanto, el trabajo que hacemos específico, convocar a varones a conversaciones sobre género específicamente, o abordaje en las violencias y crear los dispositivos necesarios para trabajar con los varones denunciados, sino que nuestro gran objetivo es transversalizar el enfoque. Es decir, que todas las políticas públicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, tengan esta mirada, empiecen a leer las trayectorias de los varones, las conflictividades de los varones, sea en educación, sea en salud, con este caso como varones que se cuidan,
convocándolo desde el género, entendiendo que no se están cuidando porque hay algo que obstaculiza ese cuidado y que no es necesariamente que no exista la posibilidad de ese procedimiento, sino lo que obstaculiza es que el propio mandato de masculinidad que hace que no haya ni registro por parte de la institución y por parte de ellos, de qué me pasa, con quiénes hablo. Ahí van a ver que en salud mental aparecen, digamos, los datos necesarios para que los varones se sienten cierto malestar. En violencia no solamente aparece el teléfono de la línea Hablemos, aquí ya hablamos, que es ese dispositivo que tenemos de la dirección de primera escucha, sino una serie de preguntas que después invito a que las vean, que les hacen a los varones, para que también registren si lo que les está pasando, digamos, tiene que ver con el ejercicio de la violencia o con inicios, digamos, de ciertas alarmas que ellos mismos también pueden ir generando en sus vínculos cotidianos, que muchas veces no las tienen. ¿Estas están todas ya funcionando? Está todo colgado en la página del ministerio, ponen varones que se cuidan, está la campaña, van a ir saliendo diferentes tipos de materiales también. ¿Y cómo las están, aquellos que no ingresan a la página, cómo hacen para que pueda llegar a la mayoría de los varones? Y esto es un trabajo a largo plazo, sí. Y es un trabajo que en realidad ya se viene haciendo, tiene su visibilidad pública, si se quiere, claro, en varones que se cuidan, pero es un trabajo que venimos haciendo ya de formación en conjunto con las compañeras, pero no solo los varones, sino a los agentes de salud, digamos, ¿no? Que empiecen a tener en cuenta algunas estrategias que son muy sencillas, algunas estrategias, o algunas, o sea, acá es más informativa la campaña, claro, de los controles, de preguntas sobre los controles, pero en realidad tienen que ver con ir generando también. Sabemos que vivimos en una provincia muy grande, con muchísimos municipios y con muchísimas realidades distintas. Entonces no es lo mismo la interpelación o la convocatoria a varones que viven en ciertas zonas rurales que a varones urbanos que están atravesados por ciertos discursos. No porque se acerquen más o menos, sino porque los riesgos funcionan de modo distinto. Los consumos, las trayectorias de vida cotidiana, las vergüenzas, la grupalidad. Sí, los mitos, digamos, entonces, ¿no? para mí hay que ir pensando que ese es el tema, es cómo transversalizamos la perspectiva de género en el trabajo con varones. Tiene que ver con el trabajo territorial que estamos haciendo con cada uno de los equipos que están trabajando. Y esto es, varones que se cuidan, que aparezca como una política de salud. A nosotros nos pone muy contentos porque, no aparece como algo de la particularidad que podemos ir trabajando desde la dirección, sino que hoy el Ministerio de Salud entiende que la dimensión de género en la vida de los varones y cómo se cuidan, y en la salud de los varones, la salud física, emocional, la salud integral de los varones, está ligada al género. Y eso es un elemento muy importante. Acá en Argentina no teníamos eso, más allá de quienes venimos trabajando, sí, claro, en ciertos espacios particulares. Otros países tienen, Brasil hace años que tiene una política de salud de interpelación a los varones, se llama así, política de salud orientada a varones, y piensan todas sus estrategias territoriales en los hospitales públicos, como con campaña, o con interpelaciones, o en la sala, es por qué no están los varones en las guardias, cómo los convocamos, quizás hay que ir a convocarlos ahí directamente. Pero esto también lo trabajamos cuando vamos a un sindicato o una fábrica. Claro. Es decir, no vamos a hablar de género nada más. También hablamos de la necesidad de los cuidados con esos varones. Les preguntamos, en el medio de la conversación, si hicieron o no ciertos chequeos. O inclusive formando al sistema sanitario para que cuando un varón ingresa por cualquier cosa, a veces por las cosas que ingresan los varones, algún problema cardiovascular, como dice aquí, ¿no? O una guardia traumatológica, ingresan como estallados. Aprovechemos ese momento que acaba de ingresar al sistema de salud para chequear todas estas cuestiones que capaz no fueron chequeadas. Y que las mujeres tienen una gran trayectoria en el sistema de salud, ¿no? Eso. Todos los años van seguro. Yo sabes que hay algo de... Voy a hablar de los varones ahora. Hay algo del universo masculino que a mí siempre no deja de asombrarme, que es el poco registro del cuerpo que tienen. No los culpo, no nada, obviamente, lo está diciendo Ariel mucho mejor que yo, y lo sabe mucho mejor que yo. El tema de la interpelación hacia tu propio cuerpo, el desconocimiento de tu cuerpo, lo que te puede pasar, hasta dónde ese umbral de dolor se estira, hasta dónde no. Nosotras tenemos otra trayectoria, como dice Ari, y desde muy pendejas nos dicen que tenemos que hacernos al menos una vez al año, tenemos que ir a visitar a la ginecóloga y demás. Durante muchos años, generaciones como las nuestras, hemos crecido escuchando a varones en donde el temor pasaba, porque a los 50 años tenía que ir al proctólogo.
Sí, sí, eso claro. todavía no está roto, digamos. No. Ese mito, No. que no digo que no es importante ese control, pero hay un montón de controles previos que no suceden. Sí, de palparse en una ducha y darte cuenta y visitar un neurólogo, por ejemplo. Conozco amigas que le han dicho a varones con los que estaban sexualmente encontrándose, che, amigo, esto está raro. Digo, entonces me parece que el abrir la puerta, que el Estado abra la puerta para tratar de cambiar esa matriz de registro. Que los empiece a leer en esa clave para mí es muy Exactamente, importante. es súper Por eso me importante. puso muy contento. Digo, esto es una política de la provincia. Sí. Se entiende, digo, que si sigue existiendo acá el Ministerio de Mujer en la provincia es porque se le da lugar a pensar política de erradicación de las violencias, pensar políticas de igualdad de género, obviamente, pero que eso va haciendo mella, digamos, en los diferentes espacios. Y que hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, también les hable en clave de género a los varones, también es un modo de enfrentar todos esos mitos que vienen circulando de que las políticas de género atentan contra los varones. Totalmente. Las políticas de género son de políticas de cuidado contra los varones y varones que se cuidan es una respuesta a eso. Por eso, la semana pasada cuando vine y acababa de ocurrir el doble femicidio, yo decía, Sí. qué pena, porque venía a hablar de una política de cuidado. Y después dije, no, porque tiene que ver con esto. Las narrativas de varones unidos o de organizaciones que están en contra de la feminista o en contra de las políticas de género, o el propio gobierno nacional que piensa constantemente que hay que atentar contra las políticas de igualdad de género. Fue, de hecho, simbólicamente y materialmente es casi lo primero que hizo, sacar el Ministerio de las Mujeres de Nación. Digo, es porque lo piensan en esa clave, como que es de persecución. Varones que se cuidan, por si no quieren, digo, yo creo que todas las políticas que venimos pensando del Ministerio de Mujeres, pero a veces hay ciertos mitos, pero inclusive para los varones convocar, capaz que a veces el Ministerio de Mujeres les parece poco convocante para ellos, porque ya lo están pensando, ya están atravesados por ciertos obstáculos, ciertos prejuicios. Bueno, el Ministerio de Salud, que es un ministerio que está pensando en la salud de todos y todas los bonaerenses y las bonaerenses, piensa en una campaña puntual destinada a varones en clave de género. Digo, nombrar varones que se cuidan es pensar su salud puntualmente y pensar una política de cuidado hacia los varones. Y que es una idea que viene de las compañeras que están pensando la equidad de género dentro del sistema de salud. Yo creo que es una muestra clara de que derriba, digamos, ese mito que las políticas de género, de igualdad de género, las políticas más inclusivas, son políticas de persecución o de discriminación a los varones, sino que es todo lo contrario. Digo, toda esta información en la página es para hacer mejor la vida de esos varones, pensar mejor sus registros, pero es también para que inclusive quienes trabajan en el sistema de salud piensen, tengan toda esa información para decir, me llega un varón por esto, y capaz que puedo preguntarle sobre los otros chequeos. Exactamente. No, que no se me ocurrió pensar sobre los otros chequeos, sobre o cómo se alimenta, o cómo son sus consumos, otras cosas que empiezan a aparecer y empiezan a dimensionarse cada vez más. Que quienes trabajamos con estas cosas pasan, ¿no? Muchas veces a nosotros nos llegan varones, por ejemplo, por denuncias por violencia. Y a veces fue el primer contacto que tiene con un espacio de escucha ese varón es a partir de haber ejercido violencia. Y eso hace que ingrese en otros espacios de escucha y también de cuidado que transforman su vida materialmente, que pueda repensar él como ejecutor de violencia, como vulnerador de derechos de otras personas, a partir de transitar y practicar el cuidado también de otras cuestiones. A veces el primer lugar por donde ingresa, a veces es como haber puesto en riesgo a otras personas o haberse puesto en riesgo a sí mismo e ingresa así. Porque antes era invisible, era un ausente. Claro. Porque es un ausente de las políticas de cuidado. Y esto es volverlo más presente, porque en definitiva las políticas de cuidado quieren hacer política de cuidado para todos y para todas. Y me parece que es parte, digamos,
es una parte más, una dimensión más de cómo se están pensando también todas las políticas acá en la provincia de Buenos Aires, digo, atravesadas por o sea, frente al odio, la crueldad, ir avanzando a la profundización de estas cuestiones de cuidado que a veces quedan ahí medio dispersas, no se conoce este sitio, no sé, Sí. y me parece importante, es una campaña, pero que visibiliza un poco lo que se viene haciendo, digo, no es una campaña que inaugura simplemente una política, sino que tiene que ver con lo que ya venimos haciendo con las compañeras en cada uno de los territorios, que es pensar a los varones en clave de género y cómo su dimensión de género afecta sus vidas cotidianas y afecta la vida de todas las personas también, ¿no? Ari, súper claro. Gracias por traernos, por materializar, digamos, y traernos esta campaña que Ponerla en fundamental, palabras, ponerla ¿no? en palabras, ¿viste? Y también decir, che, esto se está haciendo, ¿viste? Un momento en donde todo pasa rapidísimo, nos perdemos a veces. A veces nos perdemos un ¿no? poco esto, sí. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias amor, a por ustedes. venir. Gracias. 2 semanas seguidas, ¿eh? Ya la próxima Florencia, no, ¿no? ya está. Anótalo vos, que eras la que estaba reclamando. Claro. 2 semanas seguidas de labor. Ariel Sánchez, director de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Ari. Gracias. Vamos con un poquito de música y volvemos enseguida.